Nos viene a visitar, como siempre que la convocamos, y para mí es un agradecimiento, Cornelia Smith. Es abogada, fue diputada nacional entre el año 2011 y 2015, integra la Fundación Pensar, es directora del comité, se llama, ayúdame, Comité de Europa del CARI, del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Espectacular, ahora me vas a contar qué es. Y siempre está con nosotros para hablar de los temas de agenda y de actualidad. ¿Cómo te vas, Cornelia? Personalmente muy bien, pero obviamente muy preocupada por lo que está pasando en el país, desde el tema de la inflación, la pobreza y ahora con esto del avión iraní-venezolano, muy preocupada, la verdad que sí. Yo siempre que te convoco hablamos de los temas relacionados con los derechos humanos y Venezuela, y lo hemos hablado en este programa profundamente, y hemos contado las violaciones a los derechos humanos que se producían en Venezuela. Y uno a veces no termina de entender por qué el gobierno argentino termina triangulando este eje, ¿no? Venezuela, ahora Irán, Argentina, y qué hay en el fondo de esto, si es que hay, y por qué otros países de la región, tal vez desde lo dialéctico, lo discursivo, lo ideológico, no se pegan tanto. ¿Qué le pasa a Argentina que termina pegándose tanto con este discurso? Sí, yo me animo a decir, no hablemos tanto de Argentina, sino de un gobierno y un sector del gobierno. También quiero aclarar eso, yo creo que es un sector del gobierno. Nuestra política exterior es como un electrocardiograma de una persona que tiene taquicardia, ¿viste? Cambia, no sabe, es totalmente errática. Obviamente, creo que con esto lo del avión se confirmó que hay relaciones carnales, como vos bien lo describiste, con un sector también de Venezuela, porque yo también hago una diferenciación entre el gobierno venezolano y los venezolanos, y con el gobierno de Irán. Y a mí me preocupa mucho. ¿Por qué está esa triangulación? Vaya uno a saber. Yo sospecho que puede haber un flujo de capital, pues sospecho que puede haber eventualmente un interés en una presencia más fuerte de unos grupos de Irán acá, que no me gusta en absoluto. Me recuerda mucho a los dos atentados, o si consideramos el asesinato de Nisman como un tercer atentado también, a los tres. Son cosas donde Argentina, la población argentina no se identifica. A mí me encantaría que alguna vez se hiciera, por ejemplo, una especie de plebiscito. Yo cada vez estoy más convencida de lo que te digo de la democracia directa para algunos temas, ¿no? ¿Para dónde queremos ir? ¿Queremos ir para Irán? ¿Queremos ir 100% para China? No los comparo, ¿no? Pero, o queremos ir más a los valores occidentales, más Europa, más a la región nuestra, nos tenemos que unir mucho como región. ¿Dónde queremos ir? Porque no quita, o sea... Porque si no cambiamos cada 4 años, cada 8 años cambiamos la visión. ¿Dónde vos, el mundo, y esto lo demostró... El destino, y esto te lo demostró tanto la pandemia como obviamente esta guerra ahora por Ucrania. ¿Cuáles van a ser nuestros aliados? Que no quita que tengamos otros países como clientes, ¿no? Pero no comercialmente hablando. Comercialmente hablando, y hay que complementarse, y hay que darle oportunidades a todos. Pero ¿dónde me identifico? ¿A dónde quiero ir yo? Entonces, esa discusión hay que darla de una manera franca, quizás que no le va a gustar a los periodistas, pero quizás más cerrada. Ayer aprendí que, por ejemplo, Portugal, todos los temas relacionados con las relaciones exteriores, es lo único donde no hay grabación y donde no hay periodistas presentes, cuando discuten entre ellos, por lo sofisticado que es y porque se pueden sincerar ahí. Claro. Pero una vez que está tomada la decisión, ahí obviamente se comunica. Pero creo que es algo que nosotros necesitamos, porque en el fondo nuestra política exterior nos marca nuestra política interior. Claro. Queremos más libertad, queremos más defensa de los derechos humanos. Para no alejarnos del tema, después nos metemos en Ucrania, porque también te quería preguntar ahí las declaraciones del Papa Francisco, pero hablemos puntualmente del tema Venezuela. ¿Cómo está hoy los derechos humanos en el país, en ese país? ¿Cómo están? Porque sé que vos tenés muchas cercanías con grupos de venezolanos que han venido a la Argentina. Has apoyado muchos años, digamos, las marchas que hacían en Buenos Aires. Y también sé que a consecuencia de la degradación económica del país, muchos venezolanos decidieron irse también de la Argentina en estos últimos años. Lamentablemente sí. La situación en Venezuela sigue muy mal. Hay lamentablemente muchos presos políticos todavía. Es muy difícil manifestarse públicamente
muchos jóvenes se arriesgan y mucho, los que todavía se quedan, ¿no? Pero la verdad es que estamos también allá como un poco en una especie de status quo, porque también ahí la oposición, que supo ser un modelo para nosotros, de Juntos por el Cambio, cuando en una época se logró unir, ahora está muy dispersa. Okay. En el fondo Maduro logró romper la oposición, una alianza de la oposición. Entonces, también sé que se están como rearmando y repensando con nuevas generaciones, que creo que eso es muy importante, pero la situación puntual de los derechos humanos sigue estando muy mal, tal cual como está también en Cuba, y de alguna forma, para algunos temas, yo los represento frente a Europa. Entonces he ido al Parlamento Europeo y he explicado cuál es la situación de Venezuela, logramos declaraciones, etcétera, porque a veces ellos no tienen voz que los representen allá. Entonces, a mí me dio mucha pena que nuestro presidente no tuviera el coraje de pedir por los derechos humanos en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Porque si bien él puede decir, él como gobierno, yo apoyo a tal persona, también debería decir, y le pido, por favor, libere a los jueces políticos, que no haya más violaciones a los derechos humanos. Se perdió una oportunidad magistral. ¿Cuál crees que fue la actuación de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas? Pidiendo justamente por Nicaragua, por Venezuela y por Cuba, y no haciendo referencia a esto. Vos podés pedir económicamente, no al bloqueo, claro, pero podés hacer mención a la violación de los derechos humanos. No, para mí fue triste, es más, yo pedí públicamente a través de Twitter, pedí disculpas. La verdad que no me representó y... Viste, a veces la vida, cuando uno tiene responsabilidades públicas, la vida te da ventanitas o plataformas, oportunidades, y esas no hay que desaprovecharlas. Y él realmente lo desaprovechó. Pero bueno, nos mostró, lamentablemente, que desde mi forma de ver es mediocre. Yo lo respeto porque es el presidente y lo voy a respetar siempre y tiene que seguir hasta el último día de su mandato, pero... no va lo que está haciendo. Sé también que, digamos, sos una persona muy cercana a diferentes países que has representado en el gobierno de Mauricio Macri, has tenido ese rol de acercar inversiones, de hablar con muchos embajadores, con representantes extranjeros, sobre todo en Alemania también. ¿Cuál es la preocupación que hoy tiene Alemania respecto a la guerra en Ucrania, a la falta de gas, a la falta de combustible en general y al futuro tal vez cercano de la falta de alimentos en gran parte del mundo? Justo hoy vengo temprano, como son los alemanes temprano, 7:30, un desayuno con la primera delegación un poco más grande que vino de Alemania, presidida por la secretaria parlamentaria Franziska Brandner y también diputado de la SPD, del oficialismo hoy, que van a estar un día nomás acá, y van a verlo a Vélez, y después tienen reuniones más con la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, y después ya se cruzan a Uruguay. Y me preguntaban cómo estamos nosotros con esto de la guerra. Vuelvo a repetir el tema de la taquicardia. Yo decía, porque por un lado decimos una cosa, pero después manifestamos otra. Entonces le dije, bueno, yo estoy convencida que, Argentina primero siempre tiene que pedir por la paz, pero después también tenemos que reconocer que hubo una Rusia que invadió un país que es Ucrania, y que también están pasando cosas tremendas. Por otro lado, Argentina, y esa es la gran impotencia que sentimos varios hoy, en esta tremenda crisis, tiene una oportunidad enorme, de, como vos bien lo dijiste, de vender su maíz, vender su trigo, vender su girasol, que no la estamos aprovechando. Y no es solamente una oportunidad, yo creo que además Argentina tiene una responsabilidad, como otros países de la región, de ayudar a alimentar el mundo. Porque lo que te dicen, por ejemplo la FAO y otros, es que realmente va a haber un efecto dominó si esta guerra sigue, de que va a faltar alimentos a nivel mundial, y va a faltar gas, va a faltar energía, y bueno, ¿y Argentina? ¿Cómo no aprovechamos esto? A mí me parece importante, digamos, esta visión que vos estás teniendo a nivel internacional. El Papa Francisco habló en estos días respecto a que la Tercera Guerra Mundial ya está entre nosotros o como comenzando. Respecto a la argumentación que él dice, es como que Occidente deja ser
a través de la OTAN, acercarse a las puertas de Rusia y que Rusia, como imperio histórico que es, reacciona, sale a defenderse. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Si lo compartís, no lo compartís, ¿crees que la visión del Papa es ideológica? Contame un poco. No, yo no creo que la visión del Papa sea ideológica, yo creo que él tiene una misión, ¿no? Él creo que está intentando calmar un poco las aguas, eso es mi visión. Entonces vos si querés calmar las aguas o mediar, tenés que ver cómo acercás posiciones. Personalmente creo que hay que entender la historia rusa, que es una historia imperial, y que es, y vuelvo a repetir, también Rusia no es lo mismo que Putin. Uh-huh. Yo creo que sí, lo que hay personalmente, que lo que hay hoy, y por qué Putin reacciona como reaccionó, porque él siente también que en la propia Rusia los valores más bien occidentales están calando y fuerte. Claro. Porque hay una juventud, en especial tuve la oportunidad de ir 2 veces allá, que te habla inglés. Las personas de 45 no te hablan inglés, pero de 30 para abajo te hablan inglés todos. Saben dónde está Argentina, quieren conocer, valoran moverse libremente. Entonces yo creo que para él este contagio de los valores demasiados occidentales no le gusta en absoluto. Primer punto. Ahí tenemos un eje. Porque a China le debe pasar más o menos lo mismo, a Irán le debe pasar más o menos lo mismo, a Corea del Norte le debe pasar más o menos lo mismo, y están todos cerca. Sí, están cerca. Por eso creo que el mundo se va a dividir como entre 2 ejes grandes, y después va a haber un grupo de no alineados, donde va a estar India, porque India es la China del futuro. India es súper importante, también para nosotros. Y bueno, y nosotros también, vuelvo a repetir, ¿dónde nos vamos a posicionar? ¿No? Pero bueno, entonces volviendo un poco... Pero el gobierno entiende, el gobierno argentino está entendiendo, digamos, esta nueva bipolaridad que se está conformando. No te Porque, digamos, es la charla que estamos teniendo y es donde parece que se va encaminando todo, y en el medio de esto también están las corporaciones, que es contra lo único que habla el gobierno. Sí. Que también ahí se da, es que no solamente, para mí el mundo está hoy, son 2 fracciones que se van a ir cada vez dividiendo más claramente, con una agrupación de países no alineados, pero a su vez se está dando otro fenómeno que me parece muy interesante que se dio en la pandemia, que yo hablo de ecosistemas regionales. A ver. Que son sistemas donde se juntan, virtuales y de negocios y de conocimiento, donde se juntan universidades, políticos, empresarios, a veces ONGs, el tercer sector, donde hablan de ciertas problemáticas y ciertas oportunidades. Ejemplo, la bioeconomía. Okay. Vos tenés sectores hoy que ya no pasan por los estados, ya están cruzando y están hablando, intercambiándose información, desarrollando proyectos. Tenés toda esa juventud que yo llamo nómade digital, que se mueve por el mundo, exacto, pero trabajando sobre el mismo concepto. Entonces es súper interesante eso. Entonces ellos no ven las fronteras, ellos se mueven sobre temáticas y objetivos en comunes. Eso también se está dando en esta constelación, son como satélites que se van moviendo. Los grandes bloques, de los 2 bloques, que lo que están viendo es quién va a controlar la tecnología que se va a usar para eso. Uh-huh. Eso va a ser un poco la discusión. Hay como un choque, ¿no? Desde lo que fue esta globalización, que en parte la mamamos aquellos que tenemos 40, 30, sí, y es un poco lo que vos estás diciendo, con este nuevo rearmado geopolítico. Entonces hay que ver ahí cómo la gente reacciona frente a este nuevo armado geopolítico y cómo esos bloques se van cerrando o no, porque en esto que vos me estás diciendo, si Rusia, China, Corea del Norte se van cerrando puertas adentro, hay que ver cómo reacciona la gente y hay que ver también qué pasa en Occidente, ¿no? Cómo Occidente reacciona frente a determinadas cosas, por ejemplo, violación de los derechos humanos dentro de su propio territorio, ¿no? Total. Como pasa en Venezuela. Sí, tiene que denunciar eso, y además tenemos que entender que el multilateralismo va a seguir existiendo. Okay. Quizás lo que necesitamos, y es lo que creo que sobre todo las generaciones más jóvenes nos exigen, es que el comportamiento económico también tiene que ser un comportamiento ético y tiene que ser un comportamiento sustentable. Entonces, en los planes de gobierno que nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, la mirada ambiental
tiene que ser transversal Totalmente. a todo. No podés tener, o sea, va a sonar horrible, pero yo no quiero tener un ministerio de ambiente. No, yo quiero tener que la parte ambiental esté realmente en cada decisión que vos tomes, porque tiene que ser transversal, porque nosotros seres humanos somos ambiente. Exacto. Entonces, eso también hay que entenderlo. Y tiene que ver con la ética también, y cómo vos querés convivir y la responsabilidad que tenés, qué ambiente le vas a dejar al que te sigue, ¿no? Bueno, te saco, digamos, de todo lo que estamos hablando, que es una cuestión más macro, pero que no es menor. No es menor porque hace tu política interior. Exacto, y nos metemos en la política interior. Estás militando fuertemente con Patricia Bullrich. Sí, estoy más cercana a Patricia Bullrich. Sí. Bueno, contame qué ves la Argentina de cara al 2023 y cómo ves, digamos, a Juntos por el Cambio y a Patricia en esta interna posicionada. Bueno, yo a Patricia la veo como la mejor candidata. ¿Por qué? Porque creo que es la candidata que eligió la gente. Cuando uno la acompaña y uno ve y sigue las redes, es impresionante cómo desde abajo la apoyan. Incluso hay un fenómeno que surgió que se llama la Bullrich manía, que ya estuvimos contando, son más de 54 Instagrams que se crearon de ciudadanos, algunos son del PRO, otros no, que deciden apoyar a la candidata. Entonces, eso para mí incluso es un fenómeno para Argentina muy interesante, ¿no? Que se hace una campaña desde abajo. Obviamente, lo que yo creo es que esta discusión que tengamos, quién va a ser el candidato, cómo van a ser las fórmulas, tiene que ser con fair play, con reglas claras, y entender que el adversario no es el enemigo. Exacto. Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar todos. Y vamos a tener que estar todos juntos. Entonces yo sigo apoyando, por ejemplo, a muchas cosas que es de gente cercana a Horacio, personas... Sí, porque además son el mismo partido. Somos el mismo partido. Espacio. Y después tenemos que hablar con los radicales, con la coalición cívica, y hay gente muy buena en todos Juntos por el Cambio. Y creo que la diferencia esta vez también, y hoy se lo explicaba a la delegación alemana también, es que Juntos por el Cambio está ya realmente trabajando, y eso es lo importante, sobre... las ideas y no sobre las personas, sobre los programas que vamos a hacer. Y eso es más importante. Es una impresión mía, no lo pongo en boca tuya, pero tal vez que me ayudes a pensarlo. Yo creo que el sector de ustedes está menos enojado con la interna, como sí está enojado el sector de Horacio, porque tal vez pensaban que iba a ser el candidato del caminito derecho y que no se le iba a presentar una opción fuerte como la de Bullrich. ¿Vos tenés la misma sensación o no es así? Puede ser, sí. La verdad, yo, viste cómo soy yo no trato de meterme donde hay disputas, mala onda. Yo voy en positivo. O sea que lo que sí espero, y va para todos, incluso por la situación de la Argentina, que tengamos, y bueno, es un pedido de solidaridad que le hago a todos los partidos políticos argentinos, que tengamos una campaña austera. Basta de boleta única, pero el Senado basta parece de papelar todo. O sea, la verdad que Argentina no está en una situación para gastar mucho dinero en campañas políticas. Podemos usar las campañas virtuales, no sé, pero yo creo que tenemos que seguir adelante, y cualquier cosa que vos hagas, bueno, para mí es esto, ¿no? De no encontrar en el otro un enemigo. Somos quizás adversarios en esta contienda, nos vamos a tener que encontrar, y después vamos a tener que trabajar con el hoy oficialismo. Es así. ¿Es verdad que Milei les corrió la agenda a todos o no? Yo les soy una agradecida a Milei. Creo que, la otra vez lo dije medio en chiste, pero creo que fue fundamental para despertar a muchos políticos. Es como que pateó el tablero y les dijo, chicos, basta. ¿Viste? Eso creo que es lo más importante que hizo hasta ahora. Andy. Mi pregunta es si crees que este acercamiento que tiene dentro de si hablamos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich está más cerca que Javier Milei. ¿Esto la puede beneficiar o no a la hora del 2023? No te sabría decir. La verdad que no me animo a darte ahí una opinión. Personalmente a mí me preocupan, obviamente, algunas cosas que está diciendo Milei. Yo no le daría tampoco tanta trascendencia. Creo que hay que dejar que falta poco, pero falta. Entonces sí creo importante que
todos tengan contactos con todos. Okay. Creo que lo más destacable es lo que decís, en el sentido de que despertó, digamos, ninguno de los otros partidos se animaba a decir qué de algunos temas. Qué era lo que estaban pensando en materia provisional, en materia laboral, en materia nadie se animaba. Y él pateó el tablero, salió con cosas que desde algún punto, coincido con vos, la siento como que no pueden suceder en este país, en este contexto y con nuestra idiosincrasia. Sí. Pero de alguna manera despertó. Y te voy a decir algo más. Creo que también llamó a la juventud. Sí, total. ¿Entendés? Sí. Llamó a la juventud. Sí. Los hizo reaccionar. Sí. Porque hasta ahora esto era, y no son todos iguales, no me interesa. Entonces fue como, se prendieron las luces. Sí, es el gran, para mí, él hizo un gran aporte a la democracia, en ese sentido. Exacto. Sí. Ustedes están cercanos en el último acto. Mauricio Macri fue, los apoyó, aplaudió a Patricia. ¿Es posible Mauricio Macri el vicepresidente de Patricia? ¿No lo ves? Como vicepresidente no. Si me preguntás a mí cuál es el rol que a mí me gustaría, por ejemplo, para un Mauricio Macri en algún momento, canciller. Porque él tiene las relaciones con el mundo. Con el mundo, no sé, creo que no lo haría, pero tiene en el WhatsApp tiene todo el mundo. Claro. Entonces, y a mí me gusta el rol de él, porque le reconocemos todo el trabajo que hizo, fue nuestro presidente, a mí personalmente me dio una oportunidad única, tiene un rol muy importante de fortalecer el partido y de estar y de equilibrar un poco, que creo que es lo que está haciendo, equilibrando un poco las fuerzas, ¿no? Entre Horacio, Patricia, a ver cómo va. Vuelvo a repetir, falta poco, mucho. No, y además yo creo que, viste, como en todos los aspectos de la vida, de los errores se aprende. Sí. Entonces yo creo que a las condiciones que él podría haber tenido en su momento, como presidente, como persona, se suma todo esto que vino después. Claro. Y que creo que es algo que lo nutre y de alguna manera lo ha fortalecido. Porque si no, dadas las características de él, no hubiera salido como salió en este momento a hacer esto que vos decís, que es equilibrar las fuerzas. Sí. Me parece, pero no sé si lo veo como interesado en dar pelea en el 23 como presidente, te digo, no sé. También me gustaría que, por ejemplo, para ahora lo que es campaña ciudad, ¿no? Que tengamos temas nuevos de discutir. Claro. Por ejemplo, cuando yo te hablaba de la democracia directa, a mí me encantaría que en las comunas, en algunos temas, puedan decidir directamente los vecinos. Claro. Yo quiero este edificio que es patrimonio, ¿quiero que me lo tiren abajo o prefiero tenerlo? Y si no, explícame por qué me lo tengo que tirar abajo. Pero que decían los vecinos. ¿Y sabes por qué creo que es importante? Porque además creo que termina un poco con la grieta. Porque si el vecino vota, se tiene que informar, obviamente. Eso pasa en muchos países de Europa. Sí, Suiza es un ejemplo, pero no nos vamos a comparar con los suizos. Pero si el vecino vota, bueno, perdí. Pero por lo menos participé. Exacto. Yo mismo. Entonces, en algunas decisiones creo que es clave y las comunas lo podrían hacer. Vos lo que acabas de decir es muy importante, por ejemplo, ahora con la bicisenda que se está realizando sobre el Libertador, que está trayendo mucha polémica para los vecinos que viven en el Libertador. Lo digo porque, digamos, vivo ahí y hay gente juntando firmas diciendo, mirá, no quiero esto acá. Claro, porque tengo, digamos, es más difícil llegar al centro con el tránsito, tengo, digamos, problemas para entrar y salir con los vehículos de la avenida, un tema de seguridad, y se juntaron ya muchísimas firmas. No sé, digamos, finalmente en qué va a terminar. Yo creo que ya es una idea instalada, pero si le hubiesen preguntado a los vecinos, me parece que era un proyecto que no terminaba saliendo. Sí, y además te da una forma, vos decías justo de los jóvenes, que nos posibilitó también que si el joven sabe que puede votar directamente sobre una medida, y se va a involucrar más. Claro, totalmente. Claro que se va a involucrar. Eso ayuda a la democracia también. Entonces yo creo que la ciudad de Buenos Aires ya está en condiciones para tomar más en serio, intentar la democracia directa para algunos temas. Ustedes tienen su candidato ahí, ¿no? ¿Ya? No. ¿No? ¿Arenaza no va a ser candidato a Arenaza quiere ser candidato, Waldo Wolf quiere ser candidato, pero también puede ser que venga uno de algún otro lado. Ok, bueno, lo dejamos abierto. Que no esté todavía en ningún lugar de la política. Claro, bueno, también, uno nunca sabe. ¿Por qué no? A mí me gustaría que quizás venga algún otro, chicos, la verdad es esa, basta. Sí. Qué bueno. Bueno, creo que también apunta a esto que estamos hablando, que le pasó a la juventud. Entonces apareció Milei con una cosa muy loca y bueno, y hay que ver, porque, a ver, lo importante, no sé, al menos los que estamos con gente, digamos, un grupo etario más joven, ¿no? Es
que de alguna manera les abre la cabeza, ¿entendés? Total. ¿En qué sentido? Y que están cansados de escuchar la pelea entre el oficialismo y la oposición. Sí. O qué hizo mal el gobierno de Macri, qué está haciendo mal y quieren una tercera posibilidad, ¿entendés? Conocer alguien nuevo. Y que alguien les explique qué es esto. Porque esto es como cuando hablamos con la gente del polo obrero, claro. ¿Por qué esta resistencia a que se modifique la cuestión laboral? ¿Por qué? Porque te la cuentan mal, porque lo que te están queriendo decir es, no les quieren reconocer las indemnizaciones por despido. Y no es tal cosa. O van a perder los derechos. No ocurre eso. ¿Entendés? Lo que se quiere es hacer un estudio sobre qué es lo que estamos necesitando y no seguir sobre opciones que son vetustas y que complican desde otro punto de vista también, ¿no? Bueno, totalmente. Cornelia, para finalizar, sí. ¿Cómo te ves en el 2023? ¿Vos? ¿Qué te gustaría? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué rol te gustaría ocupar? Me gustaría participar en algún lugar de un nuevo gobierno, si lo pudiéramos llegar a hacer. En el lugar que me toque estar, me gustaría, si puede ser Cámara de Diputados de nuevo, y si no, algún lugar en el Ejecutivo, me gusta. Me gusta también. Gracias. Pero que sea activo. Gracias por estar siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre tan amable con nosotros y con Radio Sónica, así que Cornelia Smith pasó por la mañana del arranque.